Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, también nos dan datos falsos del PAN, no del era panista, partido no mientas, Acción. por Dios, Ahora no estoy mientas. mintiendo, ahora no era panista. No era panista. No, bueno, no mientas. estamos en el mundo al revés, ya viste, dicen ¿No era que panista García Luna? Claro que no. He votado a favor de los programas sociales. ¿votaste siempre. a favor del presupuesto? Porque el presupuesto tiene una No, a ver, manipulación respóndelo. brutal. ¿Votaste? Jamás elevaron el salario mínimo por encima de la inflación porque decían que era imposible. Veamos los padrones, no se pasen de lanza, entonces no se votaron roben a el favor. dinero. Eso es otra Mentiras a discusión. medias. No, términos de seguridad, me parece que estamos hablando de dos mundos distintos. El mundo que ve el gobierno de Morena y el mundo que sufre todos los días los mexicanos, lo que está pasando. Por supuesto, no importa si vives en el norte, en el centro, en el sur o el sureste del país, es terrible. En estos 100 días se registraron casi 8,000 asesinatos. Esto es un promedio de 80 asesinatos por día en los primeros 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por supuesto, nosotros decimos sí, queremos que haya empleo. Evidentemente queremos que haya empleo para que haya generación de riqueza, para que la gente no solamente pueda tener una ayuda, sino además pueda tener un desarrollo personal y profesional. Nosotros estamos de acuerdo en los programas sociales, pero México merece más. México merece que haya salud, seguridad, bienestar, buenas escuelas. ¿Qué ves, Arturo Ávila? Gracias, Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional. ¿Qué ves, Arturo Ávila, en estos primeros 100 días del gobierno de Sheinbaum desde Morena? Mira, lo importante no es lo que yo veo, Luis, es lo que ve la gente allá afuera. Y por eso se han publicado 12 encuestas, 13 para ser muy preciso con la de Botia, en donde 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos dicen: vemos con muy buenos ojos el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y la verdad es que era de esperarse. ¿Por qué? Porque el gobierno de la transformación ha entregado resultados. Lo que no hizo el gobierno del PRIAN, lo que no hicieron ellos en el pasado. ¿Qué hemos hecho? Una agenda legislativa con cambios muy importantes, 16 reformas constitucionales, un nuevo poder judicial cercano a la gente, ya no cercano a los privilegios, ya no cercano a los cabilderos del PAN. Elevamos a rango constitucional que nunca más el salario mínimo esté por debajo de la inflación. Por cierto, en los gobiernos neoliberales, en los del PAN y en los del PRI, jamás elevaron el salario mínimo por encima de la inflación porque decían que era imposible, que ahuyentaba la inversión extranjera, y les demostramos todo lo contrario. Sacamos, Luis, a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza extrema. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Le dimos a las mexicanas y a los mexicanos un derecho constitucional a las pensiones, que por cierto, aquí Kenia dice que ellos están de acuerdo, pero pues las votaron en contra. Eso no lo dice. Y votaron el presupuesto también en contra. En lo particular lo votaron en contra. A los mexicanos la verdad, Arturo, y nosotros no votamos en contra, votamos a favor. La oposición, ahorita vamos en esta réplica. En 2024 decía cada 15 segundos una mentira. En 2025 están listos para romper su propio récord. Y déjame tocar otros dos temas que me parecen importantes. Seguridad. Fíjate qué buena noticia para los mexicanas y los mexicanos. El delito que más nos duele, sin duda, homicidios dolosos. El 49% de los homicidios dolosos están concentrados en 7 estados de la República. Por cierto, estos 7 estados, gobernados por Movimiento Ciudadano, por Morena también y por Acción Nacional, para reconocerlo. ¿Qué crees, Luis? En los últimos 100 días se registró una reducción ponderada en promedio del 29%, siendo la más importante Nuevo León, y Guanajuato se quedó fuera con un 3% de incremento. Son buenas noticias. Estamos disminuyendo este problema que nos heredaron los gobiernos prianistas representados aquí por Kenia López Rabadán. En una réplica rápidamente, Kenia, dice si votamos en el PAN a favor de las pensiones. Por supuesto que votamos a favor. A mí me impresiona cómo en las mañaneras mienten de manera, pues yo diría, cínica y descarada, y cómo aquí se puede faltar a la verdad de esa forma, yo diría, pues tan carente de entender que México hoy lo que necesita es la verdad. La verdad es que el Solo PAN para el contexto, votó para todos, a favor. ¿A qué votación nos referimos? De los programas sociales. El PAN votó a favor de los programas sociales, por supuesto. A ver, en lo general, ¿no quieres responder? En lo general,
Okay. Todos los partidos votamos a favor. ¿Y en lo particular? Por supuesto que cuando les dijimos transparenten los programas, veamos los padrones, no se pasen de lanza, entonces no se votaron roben a el favor. dinero, eso es otra Mentiras a discusión. medias. No, el tema El de estilo fondo del es, PAN. no, el tema de fondo, Arturo, es nosotros estamos de acuerdo con los programas sociales. Yo siempre he votado a favor de los programas sociales. ¿Votaste siempre. a favor del presupuesto? Porque el presupuesto tiene una No, a ver, manipulación respóndelo. brutal. ¿Votaste a favor Es del claro presupuesto? que lo que Porque el ustedes están haciendo es que se están más importante fue robando programas sociales una y lo cantidad votaste en contra. brutal del presupuesto. Vamos a dejarlo de ahí, los solamente mexicanos. queríamos hacer ese Solamente fact-check, claridad. porque tenemos aquí- El PAN votó a favor de los programas sociales. Lo que no vamos Ya. a permitir es que los programas sociales, por supuesto, sean una caja negra Contexto para en nuestro donde auditorio. Morena se llene de dinero y se Ya, enriquezca contexto de una para manera nuestro brutal. auditorio, Arturo Kenia. El PAN vota a favor del tema de pensiones, vota en contra en lo particular y vota... Fueron 79 asesinatos por día con la doctora Sheinbaum. Con López Obrador, por cierto, eran 118, o sea, eran mucho más. Pero hay que dejar claro, eso que tanto critican de Peña Nieto, 77. Esto es menos con Peña Nieto de los que hay ahora en términos de asesinatos, y eso que dice que ya cambiaron la estrategia. En términos de desaparición, los datos son brutales. En promedio, por darte un dato, digamos, todavía más atrás, Calderón tenía 2 desaparecidos por día. Peña, 10 desaparecidos por día. AMLO, 20 desaparecidos por día. Con la señora Sheinbaum, 41 desaparecidos por día. Es brutal lo que está pasando, porque las personas o las están asesinando o las están desapareciendo, pero México lamentablemente vive hoy un país ensangrentado en donde, por cierto, si no se reconoce el problema, no se mejora la estrategia y no se piensa con generosidad y amor por México, sino se piensa en poder, dinero y atasque, que es lo que lamentablemente en muchas ocasiones se ve de este gobierno, las cosas no van a mejorar y me parece terrible para las y los mexicanos. Gracias, es Kenia López Rabadán del Partido Acción Nacional. Arturo Ávila de Morena, ¿qué decir sobre el tema de seguridad? Fuertes ahí también las cifras que se están presentando. ¿Tienes cifras también? Adelante. Sí. Bueno, a mí me sorprende la hipocresía con la que la oposición, específicamente el PRIAN, viene a estas mesas a decirnos cómo hacer las cosas. La única persona, y se lo voy a recordar, que está condenada y que tiene una sentencia por haberse aliado con Joaquín El Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, es Genaro García Luna, la mano derecha del expresidente Felipe Calderón. ¿De qué partido, para que se escuche? Del PAN, No del era panista, partido no mientas, Acción. por Dios, Ahora no estoy mintiendo, ahora no era mientas. panista. No era panista, No, bueno, no mientas. estamos en el mundo al revés, ya viste, dicen ¿No era que panista García Luna? Claro que no. Panista no era de padrón, panista. hombre, claro que no. porque Felipe trabajó en un Calderón no gobierno era- panista solamente. evidentemente eso es, no se puede rebatir. Siguiente Lo que tema, estoy rebatiendo siguiente es su tema. militancia Pero no era de miembro partido. del PAN. Claro que Siguiente no, tema claro que importante, no. ¿no? Bueno. Con la justificación de haberle declarado la guerra al narcotráfico, dio o echó a andar una política que generó de forma expansiva el crecimiento de los homicidios dolosos. Ahí están las cifras, el más alto de la historia en términos porcentuales, que se recrudece con Enrique Peña Nieto. Y fíjate los datos que te voy a dar, sobre todo para la gente que nos escucha. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador en 2018, el 2 de diciembre del 2018, ya había pasado el 2018, nos entregan el gobierno con muy lamentables 100 asesinatos, 100 homicidios dolosos por día. Así lo entregan. ¿Cómo entrega Andrés Manuel López Obrador su gobierno? Ojo, son datos de las fiscalías estatales, con 82.1. Una reducción del 18%. Aquí están las gráficas para que ustedes las puedan observar. Pero no solamente eso. En los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum, tenemos una reducción a 72.8 homicidios diarios. Aquí están también datos del secretariado. Y esto me parece muy importante comentarlo, porque quiere decir que hay resultados en uno de los delitos que más lastima a las y a los mexicanos. Y solo para hablar de datos, porque de pronto la diputada López viene con datos que no necesariamente son reales. Del secretariado ejecutivo. Siempre nos da otros datos distintos, No, tú, es que alimentados. tú estás como el gobierno, Oye, tienes otros datos. Pues Ese ya es- entonces, ese ya es entonces un- el estado es de una Guanajuato, enfermedad. gobernado por Acción Nacional, y entonces el estado de Chihuahua, gobernado por Acción Nacional, ¿también nos dan datos falsos? Respóndenos, mi querida diputada López.
porque aquí están los datos también, y tienen un problema muy importante. Sí, y la mayoría de esos delitos son delitos federales que tendría que prevenir y corregir el gobierno federal. Para dar claridad, que por cierto brilla por su ausencia. Los feminicidios en los menos primeros 100 días. 26%. Lesiones dolosas por disparo de armas de fuego, menos 19.7%. Extorsión, que fue el único delito que no se pudo reducir el sexenio pasado, ya tiene una caída del 10.6%. Robo con violencia, menos 4%. Robo a casa habitación, menos 9.7%. Robo de vehículos con violencia, menos 4%. Robo a transportistas, menos 6%. Robo a transeúnte con violencia, menos 10%. Robo a negocio, menos 2%. Todos los indicadores en los primeros 100 días de la doctora Claudia Sheinbaum son a la baja, aunque le duela a la oposición. Porque la oposición, ¿sabes qué? Quisiera que nos fuera mal, quisiera que le fuera mal al país. Eso es lo que han planteado siempre, específicamente el PRIAN representado por la diputada López. Voy contigo en un momento.